Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio, todos los miércoles en riguroso directo a partir de las 9 de la noche y compartiéndolo, por supuesto, con las personas que esta noche nos acompaña por parte de Nueva Canarias, doña Isabel Guerra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Con mucho frío en Teror, pero bien. Bueno, ¿no? Pero bien, sí. ¿Qué será Teror sin frío? Bueno, invierno, un poquito menos. Que llover está bien, pero frío ya otra cosa. Por su parte de Ciudadanos nos acompaña doña Dunia Hernández. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, en Mogán ya está empezando a caer unos rayitos de sol, así que se agradece. En Mogán no se ha sentido tanto frío, ¿no? Sí, sí se siente. A primera hora de la mañana hay que ir bien abrigada. Por parte en este caso, por el Partido Popular, doña Eugenia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, yo también con frío en la costa porque pega la rasca, pero bien, bien. En Telde ha hecho frío también este año, bastante. Y doña Guadalupe Santana, por más por usted. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya está todo dicho del frío. No, esto es ronda informativa de la climatología en Gran Canaria. Ya hoy empezó a salir el sol, ya vemos todo con otros ojos. Empezó a salir el sol y he cogido de la gripe. Yo soy el contrario del tiempo, ¿no? Pero bueno, esto las enfermedades que hay y la gripe que van pasando factura. Pues vamos a comenzar, si me lo permite, y comenzamos hablando de uno de los temas que íbamos a poner y vamos a poner sobre la mesa, las pensiones. Nos quedamos sin muchas, tenemos muchas, tendremos pensiones, Bueno, no tendremos muchas pensiones. prácticamente porque hay unos déficits terroríficos como nunca ha tenido la seguridad social de 17.000 millones de euros, ahí es nada. Y lo último que hay un déficit de esos 17.000 de la última paga de Navidad que se sacó del fondo de las pensiones, de lo que es la hucha de las pensiones, ¿no? La seguridad social. Bien, el poder adquisitivo de las personas mayores ha bajado sustancialmente, con un 0,25, eso pues equivale casi el índice de precios del consumo es 1,50, están perdiendo un poder adquisitivo de 1,25, y eso no es solo este año, sino desde el 2014 los parámetros para medir las pensiones han variado, desde el 2012. A raíz de la crisis se varió los parámetros para hallar las pensiones, ya no era el IPC el factor que determinaba la subida de las pensiones, sino que se tenía en cuenta la revalorización de las mismas en base al número de pensionistas que entraban a formar parte de las pensiones, la media de las pensiones y por último el IPC. No bajando, había un tope de no bajar, un techo, como las hipotecas, del 0,25 que es el que no se puede bajar, pero sí que es verdad que se ha quedado ahí. Entonces eso ha hecho que el poder adquisitivo de muchos pensionistas haya bajado, sabiendo que los pensionistas en este país son los que están sosteniendo ahora mismo las familias, ¿no?, de parados. Por lo tanto, no tiene recibo. ¿Cuál es la solución, bajo nuestro punto de vista? Pues incorporar más dinero de los fondos del Estado, que para eso se recauda, al fondo de pensiones. Y, de alguna manera, dentro del Pacto de Toledo, ver cómo hay una financiación sostenible cara a futuro. Lo que se cuenta ya es que en el 2050 pues las pensiones habrán bajado como un 35% el poder adquisitivo, y eso es que entre más mayores te haces, más pobre vas a ser. Pues mal futuro que vamos a tener. Doña Duri. Pues ya he hecho el diagnóstico, como suelen hacer todos los partidos. Y en mi partido lo que intentamos es, sí, conocemos el diagnóstico, vamos a ver qué hay que hacer. Desde luego, como dice ella, tiene que negociarse todo bajo el Pacto de Toledo, que es el lugar donde se tiene que llevar este tipo de asuntos. Y mi partido lo que dice es que hay que atacar a todas las partes, al empleo, a la educación, al I+D+I, todo. Tenemos que empezar a no solo ver dónde está el problema, sino atacar desde muchos puntos y muchos ámbitos para que el nivel de las pensiones pueda ir subiendo. No solo el nivel de las pensiones, sino el nivel de los trabajadores, para que esos trabajadores puedan ayudar a que las pensiones vayan siendo más dignas. María Eugenia. Bueno, yo teniendo en cuenta todo lo que se acaba de decir, evidentemente el Pacto de Toledo es el que tiene que estudiar y allí es donde se tienen que discutir y llegar a acuerdo entre todos los partidos que hay. Lo que sí es cierto es la realidad que ha existido del 2014 en adelante. No vamos a obviar que hay una situación de crisis, tampoco vamos a obviar
que existe una, pues es verdad que los pensionistas han estado manteniendo en muchos casos a la familia, pero evidentemente todo viene motivado, creo yo, que las pensiones tienen una caída que empezará a repuntar un poco más ahora que la crisis ha acabado, en cuanto tenga un nivel más alto de trabajadores incorporados a la seguridad social que se están incorporando, porque no nos olvidemos que entre más trabajadores nosotros incorporemos y cada uno tenga su puesto de trabajo, todos contribuimos a hacer que esa hucha crezca. Entonces, la situación es la que ha habido, desde nuestro, pues se han tenido que tomar medidas que a lo mejor pues hemos puesto un índice del 0,25, o se ha puesto desde el gobierno un índice del 0,25 y que no ha crecido, pero evidentemente se ha producido esta bajada o esta pérdida tanto de pensiones en los momentos que más crisis hemos tenido. Evidentemente, como dice la compañera de Ciudadanos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular, al haber ido creciendo o ir saliendo de la crisis, hay cada vez más incorporaciones al mercado laboral, evidentemente las hay, y ese mercado laboral, pues todos suponen un incremento de pensiones, porque claro, tú ingresas a la seguridad social y todo el mundo sabe la máxima de que el trabajador, nosotros trabajamos, pues han trabajado para mantener, nosotros trabajaremos para mantener y las generaciones futuras tendrán que trabajar para mantener el nivel de pensiones que tenemos. No vamos a tapar el sol y decir que no ha habido crisis o que no han bajado o que el nivel adquisitivo no ha bajado, pero ha bajado para todo. Entonces ahora cuando estamos repuntando, yo creo que irán subiendo las pensiones y se podrá paliar un poco esta situación. Doña Guadalupe. Bueno, yo pienso que quien tapa el sol es el Partido Popular, diciendo que hemos salido de la crisis. No sé qué parte de la ciudadanía ha salido de la crisis. Me gustaría conocer a gente que diga que realmente la crisis ha acabado para ellos, y que hay una precariedad laboral ingente que se mantiene, que además no se registra desde el gobierno, eso no se valora, no se penaliza, y la precariedad laboral y la reforma laboral, desgraciadamente, es lo que ha hecho que estemos como estamos la mayor parte en esta hucha de las pensiones, porque si te contratan por 4 horas, trabajas 12 pero cobras por 6, estás trabajando, sí, pero estás cotizando muchísimo menos a la seguridad social de lo que deberías, aunque estés trabajando. Y hoy los mileuristas, desgraciadamente, que son pocos, además, no llegan casi a fin de mes. A mí me hace gracia cuando dicen que ahorremos, cuando ¿cómo voy a ahorrar para mi futuro si en el presente estoy pasando hambre? O sea, no se puede ahorrar. No se puede hacer un plan de pensiones. Un plan de pensiones, ¿para quién? ¿A quién beneficia el plan de pensiones? A los bancos. ¿A quién rescatamos? A los bancos. ¿Para quién se está gobernando? Para los de siempre. Aquí no se gobierna en regular la reforma laboral, darle otra vuelta de tuerca y asegurarnos de que se está contratando, no solo de que haya más trabajo, porque se agarran de que haya más trabajo, pero sí, la precariedad laboral también es más, a pesar de que hay más trabajo, hay más precariedad. ¿De qué me vale a mí decir que tengo más gente apuntada en la seguridad social si son trabajos de 2 horas, 4 horas? Eso les vale a ellos para decir que ha disminuido las listas del paro, pero no rebaja eso la hucha, el déficit de la hucha de las pensiones, porque realmente, a pesar de que hay menos gente en el paro, no están cotizando lo que deben, porque la precariedad laboral es ingente, es ingente. Sí, vamos a ver, también con las declaraciones de Celia Villalobos también con respecto a las pensiones, y ahí ya rayó por dónde van los tiros del Partido Popular. La falta de respeto pero por dónde van los tiros y la filosofía del Partido Popular dentro de el Pacto de Toledo. Es decir, a mí me extraña que Ciudadanos no quiera hacer en estos momentos una reforma de las pensiones para subir las pensiones a los jubilados, porque Ciudadanos dice que no se puede, que no es el momento. Sin embargo,
España, y estamos creciendo a un 2,5%, las previsiones son de crecimiento en la economía española un 2,5%. Entonces, ¿por qué eso no redunda directamente en los pensionistas de este país? No se entiende. No se entiende porque han sido los grandes sostenedores en la crisis de la familia. Es decir, ellos han corrido con la familia, con aquellos que se quedaban desempleados, sin prestación ni nada, sus nietos incluso, han corrido con ese aporte extra de sus pensiones, que eran suyas, para contribuir a que este país no se desorganizara, porque si no es por los pensionistas, este país en época de crisis se iba al carajo, porque no tendría mucha gente para comer. Por lo tanto, está asegurado que en un estado de bienestar las pensiones son un motor importante para aguantar a la familia y para evitar crisis mayores. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con todo ello. Es decir, si le pedimos a los jubilados que mantuviesen en la época de crisis a sus familias, ellos con sus jubilaciones, es hora de devolverle préstamos y no todo lo contrario. Porque te digo una cosa, María Eugenia, decías que se va a incrementar el número de pensiones en los próximos años. Es falso, hay una proyección ya hecha de que no se va a subir a más del 0,25%, y así lo ha calculado. Y el cálculo es tan torticero, porque es un cálculo hecho en base a la regularización, en base al número de pensionistas que se incorporan nuevos. Es decir, este año se incorporan 95.000 pensionistas nuevos a las pensiones. Y es de suponer que año tras año vayan incorporándose más pensionistas. Si los índices son de revalorización en cuanto al número de pensionistas que entran, más el tema de que las pensiones suben la media, por lo tanto hay menos, por lo tanto se va a mantener el 0,25, es decir, la regla está hecha, el cálculo está hecho, y todos los analistas, y he estado estudiándome el tema, todos los analistas hablan de que con este índice, con este corrector, no se va a subir más del 0,25 en los próximos años. Y el poder adquisitivo que se puede perder en el 2050, que parece lejano, pero es un 35%. Y eso no se lo pueden permitir las personas que con su trabajo y con su esfuerzo han contribuido a que España por lo menos se mantenga. No se lo puede permitir y no está garantizado las pensiones del futuro. Por lo tanto, en el Pacto de Toledo habrá que ver si dentro, vamos a ver, otros países de Europa, fijémonos, hemos pasado de tener un estado de bienestar bien en cuanto a las pensiones, fuerte, a pasar a uno de los peores. Pues fijémonos lo que hacen en el entorno de nuestros países europeos. ¿Y qué hace? Incorporar del presupuesto nacional dinero para las pensiones, porque habrá que mantenerlo. Lo que no se puede es perder poder adquisitivo. Y muchísimas personas mayores en estos momentos pues están, que van a una huelga o que se van a manifestar porque su poder adquisitivo... Primero, le subieron la medicación, porque antes no se pagaba por la medicación, se empezó a pagar por la medicación. Eso es bajada de poder adquisitivo, pero es que el índice de precios de consumo ya se dice que va a subir en los próximos años, porque el Banco Europeo va a retirar todo lo que es el dinero que aportaba para el índice de precios de consumo. Por lo tanto, si esa retirada es de suponer que va a subir, se va a disparar el índice de precios de consumo. Por lo tanto, si cobras menos, vas a poder tener menos bienes o servicios, acceso a menos servicios. Y eso ya está en las proyecciones. Por lo tanto, Ciudadanos tendrá que, aparte de decir que hay que cuidar la educación, hay que cuidar la sanidad, todo eso está muy bien, pero tendremos que decir algo efectivo para el Fondo de Pensiones y el Pacto de Toledo. Es decir, no se puede decir dejémoslo así, porque el poder adquisitivo, es que lo que está diciendo Ciudadanos, dejémoslo así porque no tenemos garantizado la hucha de las pensiones. Es verdad, pero yo me pregunto si somos capaces de subir un 1% a los funcionarios de este país, a los funcionarios un 1% del poder adquisitivo que se perdió, porque se perdió poder adquisitivo. Yo no digo que esté mal, pero si los funcionarios que tienen un trabajo hemos sido capaces de ahora en la paga de diciembre incorporarles ese 1%, ¿cómo a los pensionistas, que son los que han mantenido este país, no se les sube ese 1%? Es como, yo creo que el pensionista está acostumbrado a que no protesta o que no sale a la calle a protestar, y ya es hora de salir a la calle. Son 10 millones de pensionistas en el país, que son muchos, que si salen a la calle se mueve muchísimo este país. Yo insisto, no vamos a hacer ahora medidas puntuales y venga, vamos a sacar dinero de aquí para ponerlo allí, que eso viene al final a ser un parche. Si lo que está y todas estamos de acuerdo que se va a hacer que se debe tratar en el Pacto de Toledo, ahí será donde se verá, pues mira, se puede poner esta solución de aquí, se puede sacar dinero de allí, se puede tal, pero ahora mismo decir mañana en un titular, no, vamos a sacar dinero de
de los ingresos tributarios o vamos a crear un impuesto a los bancos para sacar dinero para las pensiones, no deja más de ser un titular y al final no soluciona el problema. Un fondo de pensiones porque no vamos a tener papá. Y eso es lo que le está diciendo tanto Ciudadanos como el Partido Popular a los pensionistas de este país. Como que es falso. Si no se mantiene. Yo parto de la base. Además lo dice la propia ministra. No, pero yo parto de la base, todavía desde el Partido Popular, lo que no se puede hacer, aunque no tapamos el sol con un dedo, que es ni con la mano, no soy yo quien dice que el país va creciendo, evidentemente en la economía, no soy yo la que dice que el nivel de trabajo va subiendo, ni lo dice el Partido Popular, lo dicen los datos que existen en la calle y existen eso. Lo que no debemos de olvidar nunca, todos los que estamos sentados aquí, que evidentemente lo habrán que abordar, pero en el sentido, estoy de acuerdo con la compañera, se tendrá que abordar en otro sentido que no sea esto. No debemos de olvidar que la regla existente en la actualidad en España es que las pensiones y la hucha de pensiones se cubre con lo que se aporta a la seguridad social, o sea, con lo que el trabajador que viene aporta. Esa es la regla que ha seguido siempre manteniéndose en España. Evidentemente estamos en la situación que estamos debido después de la salida de una crisis. Evidentemente yo sí pienso, a diferencia de lo que estaba comentando Isabel, yo sí pienso, cuantas más incorporaciones debido al sistema que nosotros tenemos, que las pensiones se alimentan con el trabajo o con las incorporaciones de los trabajos por las incorporaciones del dinero o de lo que se cobra de la seguridad social, cuantas más incorporaciones al mercado de trabajo tengamos y más vaya creciendo el nivel de empleo, iremos al mismo estado de bienestar. Estoy de acuerdo que lo ideal para todo el mundo es estar en un estado de bienestar, pero no nos olvidemos que el estado de bienestar se produce en España cuando todo el mundo tiene un trabajo del que mantenerse, cuando su economía va bien, porque todo el mundo tiene un trabajo, sí, pero el 1%, pero son demasiados, muchísimos. Entonces hay bastantes cosas que hacer. ¿Es un problema real? Sí, de acuerdo, evidentemente, pero sí estoy completamente de acuerdo que habrá que tener un acuerdo más unánime y ver algo que sea de verdad duradero a todo meter. En el sistema actual en el que estamos, nosotros lo que no podemos hacer es, este año cojo de aquí y lo pongo aquí, y de los ingresos tributarios y lo pongo aquí. El año que viene Dios dirá, porque voy vaciando de distintos sitios. Tendrán que ver, o tendremos que ver todos los afectados, porque en el fondo este es un tema que nos afecta a todos los españoles, porque tal como estás diciendo, evidentemente, Isabel, todos vamos a mayores y todo esto nos afecta. Y cada vez vamos más. La fórmula, es decir, si la fórmula es la revalorización al 0,25 atendiendo al número de personas al 2019, tendremos que tener 67 años para jubilarnos. Según señala Lobo, podemos estar hasta los 82, que ya está magnífica. Siendo senadora y estupenda. Pero ya nos dicen que en el 2019 tenemos que estar a 67 años, ¿no?, para la jubilación. Y además una tasa de cotización de 40 años. ¿Tú me quieres decir a mí, con la juventud en estos días que está saliendo de este país porque no tiene un trabajo digno o no le llega, o como decía nuestra compañera, que es que los sueldos y los salarios de los que ustedes hablan de generación de empleo no da para pagar nada, ni mucho menos tienes que tener 2 o 3 trabajos para mantenerte? Hasta que no se cambie la fórmula, porque la fórmula es esta, va a ser que no se suba más del 0,25. Y la fórmula hay que cambiarla conforme el índice de precios al consumo, lógico, y además conforme también al nivel económico si vamos subiendo. El caso es que con esta fórmula, aunque vayamos creciendo en nivel económico, seguimos al 0,25 porque se estanca ahí. Se estanca por el número de no lo bajan más porque porque es el mínimo, porque la ley dijo no lo permite, porque si no se lo bajan se quedaba al 0. Sí. Pero bueno, yo creo que habrá que buscar la fórmula y evidentemente será no parcheando, evidentemente de acuerdo, y creo que el momento es el que es. Estamos en otro, desgraciadamente o agraciadamente estamos saliendo, aunque muchos digan que no, ya estamos saliendo de la crisis. Hombre, el nivel ha aumentado, en muchos sitios ha aumentado, el nivel económico ha aumentado. Han pasado, en la mayoría de los casos, todavía habrá familias, no me gusta generalizar para no decir que todavía habrán familias que tengan todos sus miembros en paro, pero es evidente que en los 2 últimos años o lo que sea, alguno de los miembros de muchas de las familias ha salido de la situación del paro, con lo cual lo más importante para una economía o para un bienestar es que tú tengas económicamente un trabajo, un sueldo y algo que te haga vivir dignamente, sea como sea. Eso. Entonces, evidentemente,
yo espero, ya digo, es un sentimiento que yo tengo, yo espero que en la situación que estamos vamos aumentando. ¿Que habrá que buscar fórmulas? Evidentemente. ¿Que las tendrán que buscar en el gobierno? Creo que sí, es un problema que afecta a todo el mundo. Yo creo que hasta la propia ministra es consciente de eso. ¿Y por qué en el gobierno? ¿Qué? ¿Y por qué en el gobierno? Porque es un problema de Estado. Sí, me refiero que... Por lo cual debería haber un pacto de Estado, porque yo he es el oído a pacto todas las formaciones políticas, a todas, cuando se presentan las elecciones, vienen a trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Pero es que Por lo cual debería haber ya, de una vez por todas, separar las ideologías políticas, separar los protagonismos y sentarse ya y trabajar por la ciudadanía. Un pacto de Estado para ya marcar la línea recta. Y el objetivo. Sí, lo que pasa es que si la presidenta de Celia Villalobos ya dice y aventura, es difícil hablar con una señora que tiene ese pensamiento. Pero bueno, vale, el caso está que... Es que es la presidenta del Pacto de Toledo, no es cualquier persona. Pero tendrá Bien, pero vale. evidentemente... El Partido Popular no lo ha desmentido. Sí, pero es porque a ver si, la tablet a ver, no tenía para seguir jugando al Candy Crush. lo que la señora Villalobos diga tendrá que verse, no habrá salido, sí, pero que no habrá salido, no habrá desmentido, pero creo que todo el mundo sabe que dentro del gobierno, dentro del ministerio, se sabe cuál es la situación y la propia ministra lo dice, cuál es la situación. Entonces, si hay un pacto de Estado, que es el Pacto de Toledo, y se va a hacer un pacto de Estado, habrá que ver lo que se habrá que ver lo que tiene que ser, porque habrá que verlo. A trabajar a la política. Yo hasta que el Pacto de Estado de Toledo, el Pacto de Toledo, además de ser lento, demuestra ser muy poco resolutivo. ¿Vale? Pero bueno, ese es otro. Sí, muy lento, van muy lento. En las negociaciones nadie se pone de acuerdo y lo dejamos para más tarde. Está paralizado ahora mismo. Y lo dejamos para más tarde y lo dejamos para más tarde. Sí. Lo que decía María Eugenia de la incorporación al trabajo, totalmente de acuerdo, sí, pero trabajo de calidad con horas de cotizando a la seguridad social, 8 horas por lo menos, no estas de 4 o 2, así más nunca vamos a llenar las suyas, no vamos a conseguir cotizar a la seguridad social. Luego el impuesto a los bancos, vamos a ver. Se le cobra el impuesto a los bancos, vamos a ver. ¿A quién se lo va a cobrar los bancos? A sus clientes. ¿Quiénes somos sus clientes? Los ciudadanos. La mayoría, los pensionistas. Estamos en lo mismo. ¿Cuántas veces vamos a pagar entonces una jubilación? La pagamos trabajando primero mediante la seguridad social, luego nos hacemos un plan de pensiones y luego con el impuesto a los bancos. 3 veces. 3 veces nos van a meter la mano en el bolsillo para tener una pensión el día de mañana. ¿Eso es a lo que llega el Pacto de Toledo? Oiga, tenemos que ser serios. Si hay una subida, como decía Isabel, para los funcionarios, que la haya también para los pensionistas, y como han buscado miles de soluciones para otras cosas, que la busquen también para esto, porque es una desgracia lo que los pensionistas están sufriendo ahora mismo, y no solo el panorama actual, sino el que nos presentan de futuro, porque si yo me hago un plan de pensiones, el que se lo pueda hacer, ¿para qué cotizo a la seguridad social? ¿Para qué? ¿Para un médico? Pues me hago un plan de salud. Un plan de salud, y entonces, si vamos a esa pescadilla que se muerde la cola, ¿a dónde vamos a la seguridad social? ¿A dónde realmente quieren llegar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Privatizar. Amigo mío, americano. ¿Para quién gobiernan y a dónde quieren llegar? Pero bien. Sistema americano, si no trabaja no tiene seguro de salud. Pero yo no le voy a pagar al Estado. Ya. Me haré mi plan de pensiones, me haré mi seguro privado y lo pagaré. Eso es, entonces, pero eso no garantiza la igualdad de condiciones a todo claro el mundo. que no, vamos que el que a ver. no puede, no puede. Aquella persona que no puede hacerse un sí, pero ¿cómo se lo vas a explicar? Ahora los que están empezando y los que empezarán a trabajar con 19, 18 años, se lo podrá explicar y tendrá... Pero que tiene 40, 50, 60 años. No tiene. Y no han cotizado, porque no solamente los jóvenes, como decía Isabel, hay muchísimas personas de 40 y 50 años, porque esto no ha sido de antes de ayer, ni está siendo ahora. Hay gente que tiene 50 años y no tienen ni 10 años cotizados.
y por más que tú le des para adelante a los años de jubilación, no va a llegar a los 40 cotizados. ¿Qué va a hacer esa gente? Una pensión no contributiva, y son de las más bajas porque están a 200 euros. ¿A quién se le pasa por la cabeza que un ciudadano se tenga que jubilar a los 70, 80 años? ¿A quién? A quien no trabaja. Cuando estamos viendo que para poder acceder a la vida laboral, ya con 40 años te están diciendo que eres viejo. Imagínate usted a alguien con 60 años y además presentando un currículo para trabajar. Cuanto menos salud tiene, es más, cuanto más enfermedades tiene y cuantas más medicinas tiene que pagar. Es que le estás poniendo cuenta arriba a las una personas persona con 63 y estás años. castigándolas por vivir más. Es que hay muchísima gente en la cuneta. Yo creo que el Partido Popular no se está enterando, no quiere enterarse o no ve que la precariedad laboral no hace más que sustentar un sistema precario, totalmente precario. Hay personas con 63 años que no tienen todavía la edad de cotización, los tiempos, que la crisis desde el 2011 les dejó en la cuneta, que son parados de larga duración, es decir, que ya no tienen ningún tipo de prestación porque las han consumido todas, ninguna esperanza de encontrar un trabajo. 63 años, que tiene un cáncer de próstata y ya el médico le da el alta y lo manda a trabajar, y tú dices, ¿y dónde metes a ese tipo de personas? ¿Dónde? Porque ni su cuerpo, ni él, y más porque encima a todo esto se junta también la precariedad que puede haber en ciertos sectores, como el boom de la construcción, que dejó mucha gente sin tener estudios sino primarios, y que no tienen estudios para salir de la crisis ni perspectiva, porque con 63 años puede iniciar una carrera profesional. Es que al final me estás dando la razón, y no se trata solo de subir el IPC, es que tienes que atacar un montón de frente a la sanidad, para que la gente llegue con salud y pueda seguir trabajando. Espero que no hasta los 70, pero por lo menos hasta los 65. Pero estamos centrándonos en un tema como son las pensiones. Sí, pero es que las pensiones es un aglomerado de cosas, porque si tú ayudas a los autónomos podrán cotizar más. ¿Tú sabes cuánto un autónomo si se queda en la seguridad social hoy por hoy, y más con la reforma de ustedes? Pues 600 euros si te da un accidente. ¿Para qué? Para pagar tu autónomo y para pagar cada 3 meses los derechos autónomos, que son cerca de otros 300 euros. Es decir, que los 600 euros que te dan por ponerte malo, porque en este país un autónomo no se puede poner malo, es imposible. Es decir, si te pones malo pierdes todo. Y son los que están sustentando este país, ojo, que el pequeño empresario es el pequeño autónomo. Porque como dices tú, pero es que no se trata de una gripe. La seguridad social, 600 euros. Con 600 euros te da para pagar el autónomo y para pagar los 3 meses de aquello. ¿Y qué come? ¿Y de dónde vive? ¿Y cómo paga el alquiler una enfermedad de grave, coche? más caras en la medicación. Pero bueno, y ahora yo me pregunto una cosa, y discúlpame que te interrumpa, porque al haberte oído a ti te voy a decir una cosa. Esta situación de los 600 euros de los autónomos, y ahí sí hablo yo, no es ahora. Eso no viene, hay que cambiarlo. Pero que viene de hace muchísimos años, porque evidentemente un autónomo desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años, cotiza y cobra. No te estás hablando ahora que... Vamos a ver, el autónomo ahora, vamos a irnos hacia detrás, el autónomo ahora por lo menos si se pone malo le dan 600 euros. Hace 20 años el autónomo se ponía malo y no le daban un duro, y cobraban los mismos 600 euros. Cuando se jubilaba cobraban las mismas 100.000 pesetas, porque llevan 20 años cobrando el mismo dinero. Entonces, y están manteniendo el autónomo el país. Y yo estoy más de acuerdo con que el autónomo es el que mantiene el país, que tanto los pequeños empresarios y los medios empresarios es los que mantienen quizás este país más, y están peores, o lo que sea, o la situación del autónomo. Y nosotros, pues evidentemente desde el Partido Popular, pues se puso otra serie de circunstancias para el autónomo dependiente, el que pudiera cobrar. Pero sí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, o sea, casi completamente de acuerdo con lo que ella acaba de decir. Sí, hay que aumentar, lo proponen y ustedes se lo comen, porque ustedes hasta ese momento no lo habían hecho. Levantar la economía sumergida también, eso hará que más gente cotice y que las pensiones puedan mejorar. Es que no es solo subir el IPC, se trata de atacar un montón de frentes para que las pensiones y los trabajadores y este país mejore. Pero ¿quién ha dicho que se haya que subir el IPC? No lo solo eso. Pero no, que el IPC, yo no estoy diciendo que se haya subido. Ojalá se mantuviera el IPC bajo para poder tener menos. Pero el IPC era un índice que se calculaba para hallar las pensiones. Es decir, si el índice de precios al consumo sube un 1,5, las pensiones tienen que subir a un 1,5. ¿Para qué? Para no poder perder adquisitivo. No se trata de que cobres más, se trata de que con el mismo sueldo o un poco más
es lo mismo y puedas acceder a los bienes y servicios de este país. Entonces, ese es un índice que es corrector y justo. Sí, no digo que no, pero no es la única solución, habrá que hacer también otro tipo de cosas. Lo que pasa es que hay que ver cómo paramos la sangría que hay de la deuda que hay de la seguridad social, cómo paramos esa sangría, que yo soy de las partidarias de que el gobierno, porque el Pacto de Toledo, por mucho que arregle, las entradas y las salidas no van a estar equilibradas. Y la ministra se ha empeñado que tiene que estar equilibrada, es decir, que lo que entra tiene que salir y no más. Claro, de hecho, sí. Pero es que eso en lo social es imposible, Tú no puedes recaudar lo mismo que tienes que gastar. En el tema de las pensiones igual, porque todos los años se va a incorporar un número nuevo de personas pensionistas. Por lo tanto, tienes que tener llegará un momento en que será más gente que entre a pensionista que la gente que entre en la vida laboral. Pero es una desregularización del sistema que viene del ámbito laboral, no de los pensionistas, claro, no la culpa de los pensionistas. Es que todo parte de la precariedad laboral que tenemos. Es que si ustedes no mueven la economía, si el gobierno no mueve la economía, y no está por crea puestos de trabajo, además, como decimos, de calidad, para que esas personas puedan cotizar a la seguridad social. Si ingresamos 2, pero nos tenemos que gastar 4,5, es imposible. Si tú cobras 1.000 euros y los gastos tuyos son de 1.500, no hay una noche que te puedas ir a cenar. Tendrás que buscar algo que te haga ganar 3.000. Pero además es lo que estoy subrayando, que quien ha salvado este país también han sido los pensionistas, porque si no, mucha gente que no tenía ninguna prestación, ningún derecho a ninguna prestación, no habría podido salir adelante, y los índices de pobreza serían todavía mucho más grandes. Sacándolo incluso de las residencias, lo que sabemos. En un estado de bienestar, garantizar las pensiones garantiza el estado de bienestar. Sí, en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, algo tendremos que aportar. La hucha no puede salir en equilibrio, no puedes hallar el equilibrio. Por mucho que la ministra quiera y por mucho que quiera el Partido Popular, no hay un equilibrio. Y hay un déficit. ¿Y ese déficit cómo lo compensamos? Pues vamos a ver cómo lo compensamos. Para eso está el Pacto de Toledo. Pero habrá que ponerse en eso. Lo que no se puede decir, no, porque la ministra de Bañez se ciñe a que las entradas tienen que ser las mismas que las salidas. Por lo tanto, no se puede subir más. Y con la regla esta del índice de corrector, el 0,25, te vas a quedar igual. Por eso hay proyecciones de una pérdida de poder adquisitivo del 35% de los jubilados de este país para el 2050. Y eso habrá que mirárselo. Pero también, como antes nombraste... Y por cierto, este año sube las pensiones, el 0,25, para que la gente se haga una idea, son 90 euros al año. Son 2,3 euros al mes. Pero las no contributivas son 12 euros al año. Es decir, es que es irrisorio, por eso muchas personas tienen todo el derecho a estarse cabreadísimas. Si yo no digo que lo que se haya subido sea suficiente, si estamos de acuerdo en que habría que subir evidentemente algo más, lo que sí estoy de acuerdo en que la situación era la que es, yo de verdad que lo sigo manteniendo y lo creo enormemente, por mucha precariedad laboral que haya, y que no creo que en la actualidad, es verdad, no lo creo, y así los índices no se mueven por 2 horas, han estado en peores situaciones que ahora hay más contratos y de mejor calidad que lo que había hace 3 años o 4 años. Evidentemente, y lo que está más claro que nosotros nombramos, antes nombraste una cosa, los analistas hacen una previsión, también hay muchos analistas que hacen otra previsión, que es la que dice, pero espérate, los analistas, déjame terminar porque yo sé lo que te les voy a decir para que tú veas, yo también he visto muchos analistas, no digo que los que tú digas no estén en un sector que dice, hay otros que prevén y dicen, ¿cómo combatimos, que es lo que yo te quería explicar o he intentado explicarle a todo el mundo, cómo combatimos la bajada de la hucha o el déficit que tiene la hucha? Todo el mundo incorpora lo mismo. Podremos estar discutiendo de la precariedad laboral, pero todo el mundo dice lo mismo. Entre más incorporaciones, hay un sector que dice, ¿cómo se puede llegar a paliar ese déficit? Entre más incorporaciones al mercado laboral hago más alto, exacto, ahí eso, pero bueno, que yo no creo tampoco que a la actualidad, sinceramente, hace unos años
en la actualidad no hay tanto trabajo precario ahora mismo. ¿Sí, no? Sí, ahora mismo no. Tú no ves la realidad. Sí, hay que gente incluso que, bueno, de una hora sabemos mucho. De una pero hora estamos en sabemos mucho y gracias a la economía sumergida. Pero la economía sumergida. Tú vete a cualquier empresa y pregúntale a los trabajadores, desde las camareras de piso hasta cualquier trabajador. A 4 horas, están a 6. Hay gente que está trabajando 11 horas y le cotiza 6. Eso es así. Estamos en Canarias. Estamos en Canarias. El turismo es un motor ingente en este país. Casi siempre estamos al 90% y más con la guerra sufrida por otros países que nos ha venido, de bien a nosotros debido a que tenemos seguridad. Y seguimos con el mismo paro. ¿A qué viene eso? La precariedad laboral está ahí. Estamos casi siempre al 90% de ocupación y no se aumentan esos trabajos. ¿Cómo que no hay precariedad laboral? De algún lado sale. Vamos a ver. Las personas que antes hacían 12 habitaciones, como por ejemplo estamos hablando de la hostelería, ahora tienen que hacer 22. No lo hacen en el mismo tiempo, no lo hacen con el mismo trabajo, pero no le suben las horas de cotización, no le suben, no le cambian el contrato, no ponen a otra persona a ayudarle, la hace la misma persona. No me digas que no hay precariedad laboral, por favor. ¿En qué mundo vivimos? No vivimos en el mismo mundo. Pues no, yo no estoy diciendo que haya precariedad laboral, pero yo no estoy diciendo que no la haya. Yo lo que te estoy diciendo es que no existen los contratos de 2 horas, como se está queriendo decir, si no hay contratos de mayor hora que eso. Y luego otra cosa, que en cuanto al tema de la hostelería, yo no, de verdad, vamos a ver, no que yo de 2 horas... No, sí los habrá, yo no, pero quiero decir que no es la mayoría. Que existe precariedad, pues pero no es que no sea la mayoría ni la mayoría, existe, pero vamos a ver una cosa, se permite. Pero escucha, en cuanto y esa persona no trabaja las 2 horas, que es ahí donde tiene que incidir el gobierno, mandar a vigilar eso. Si una persona está contratada por 2 horas, exactamente ver y vigilar si es verdad que están las 2 horas. ¿O cuánto no van a la vida laboral? Han trabajado en una empresa 30 días y van a la vida laboral y le tienen 10. Yo simplemente voy a decir una cosa y la digo, como estábamos diciendo, estamos en Canarias y vivimos del turismo y que es el motor. En la actualidad, y yo tengo y conozco gente que se dedica al turismo, o sea, que se dedica al tema de hoteles y tal, en la actualidad camareras de piso se siguen solicitando y se siguen contratando y existen camareras de piso. Eso que no exista una persona que te pongan que te ayude, pues no, porque las camareras de piso, lo que sí es cierto, que como mismo acabamos de decir, estamos en Canarias y nos mueve el motor del turismo, no es menos cierto que en el turismo en Canarias es por temporada. La temporada alta en abril, que la temporada alta hasta abril y luego en adelante. Hay gente que yo te puedo decir, y no estoy diciendo no estoy levantando un falso testimonio, que te puedo decir que camareras de piso se solicitan en el sur, en distintos complejos. Los convenios no se respetan, se hace un convenio de limpieza. Pero vamos a ver, estamos hablando de otros temas, pero yo estoy diciendo que estamos hablando de la precariedad laboral. No, pero que estamos hablando, yo estaba diciendo, no se respeta el convenio, no se respeta esto, no se respeta. No, yo te estaba hablando ahora mismo decirte, estamos en temporada alta y se solicitan camareras de piso y se contratan camareras de piso y se contratan en distintos hoteles, porque los hay, y hay incorporaciones de personas al nuevo mercado y existen. Pero claro, ustedes se agarran de que hay esa incorporación, pero ¿de qué tipo? Estamos hablando de la precariedad. ¿En qué condiciones? Sí, pero es que entonces tú no estás faltando a la realidad. Entonces están faltando a la realidad las Kelly, que están luchando por unos derechos que le tienen defenestrados. Vamos a ver, ¿cómo que no existe? ¿Cómo que no existe la precariedad laboral? Yo no he dicho que no exista, he dicho que no en la actualidad. Yo no he dicho que no exista, yo he dicho que cada vez hay menos. Es verdad, hay menos precariedad laboral que la que hace existe 3 años que ni siquiera había trabajo. Hay mucho menos, pero luego después se contrata, no se contrata por tanto. Mira, estamos hablando siempre de contratos y es verdad, estamos hablando de contratos. La precariedad laboral, como nosotros o como se entendió en un principio, se entendió, y a quien nos metieron primero en la bolsa fueron
a todas aquellas personas que estábamos preparadas, que se tenían que ir fuera porque aquí nos contrataban 2 horas y gente que tenía sus estudios no podía entrar. No estaban hablando nunca. Esa era la masa más grande que había. La fuga de cerebros. Hoy por hoy, en la actualidad, lo que quiero decir es que cada vez toda esa mayor parte de la gente que se iba o lo que sea, que se seguirán yendo, pero que vaya, que por 2 horas ahora mismo hay poca gente contratada. ¿Sabes? Los jóvenes no superan los No 600 me digas, euros, están pero volviendo el salario los mínimo jóvenes. interprofesional ya no lo tienen. Para un contrato de un ingeniero en telecomunicaciones puede estar vendiendo móviles por 600 euros. Si eso no es precariedad laboral y eso no es una inversión que tú has hecho, y esa chico o esa chica no está mirando irse a otro país donde ese esfuerzo que han hecho sus familias en una carrera rinda más y pueda tener un trabajo en Alemania o en Inglaterra y un sueldo digno. Y eso pasa ahora, no es que se haya mejorado, no, es que esa situación y del empobrecimiento, antes decían los 1.000 euristas, ay, 1.000 euristas, no, pero hemos pasado a, si eres 600 euros, ya vete que te matas un joven, ¿sabes? Porque tienes que dar hasta gracias por el trabajo. Conozco el caso de una persona que tiene sus estudios muy bien preparada. El fracaso de las pensiones, ¿cuál ha sido? Hay que darle a la profesión que terminó la carrera. El bajar el salario mínimo interprofesional, el no subirlo, el estancarlo, ha sido la causa de que no se llenen más las huchas de las pensiones. Es decir, si tú has estancado... ¿Se ha subido este año? No, este año por primera vez. Por primera vez, pero es que lo dicen los... Escúchame. O sea, es que... Escúchame. 700 y 700 y pico, casi 800, ha subido 100 y algo. Sí, pero escúchame, este año ha subido porque ya los analistas dicen que el mayor fracaso ha sido congelar el salario mínimo interprofesional, porque eso ha hecho que no se llenen las huchas de las pensiones. Es decir, ha sido un fracaso estrepitoso de las políticas económicas en cuanto a pensiones del Partido Popular, y si ellos entraron con un superávit que había de la Seguridad Social en 66.000 millones de euros, ahora mismo hay un déficit de 17.000 millones de euros, y ese es el fracaso tan grande del Partido Popular en las pensiones, y habrá que decirlo y habrá que ponerse las pilas con eso, porque los datos son los que son. Dunia. Yo conozco el caso de una chica que entró a trabajar en una empresa, tenía su sueldo mínimo y aparte las comisiones. A los 2 meses dijo, dejo la empresa, porque es que de las comisiones, hizo unas comisiones de 5.000 euros para la empresa y se llevó 200 para ella. Y el sueldo mínimo eran 700 euros, cuando al principio le habían prometido 1.000 euros. Al final dice, dejo el trabajo porque es que yo así no puedo vivir. Y trabajando más horas de las que el contrato le pedía para poder hacer de ese nivel de comisiones. Entonces, precariedad sí hay. Debería haber más inspecciones de trabajo porque, por ejemplo, en un hotel... Tú sabes las habitaciones que tienes, las entradas, las salidas, y podría ponerse un número de empleadas que tenga que cubrir ese nivel de trabajo, sea en temporada alta, sea en temporada baja, y así un poco controlar de que la empresa hotelera está cumpliendo con un mínimo de empleados para cubrir y no está trabajando un personal más horas de la cuenta que luego al final no aparece en ningún sitio, ni en nómina, ni en... decimos las hoteleras, decimos las de alimentación, y hostelería, etcétera. Y como aquí decimos en esta casa, llega el momento de irnos a la publicidad. Nos vamos en 1 minuto de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política, el debate político.